¿Qué es un ser vivo? Los seres vivos son organismos que nacen, se nutren, respiran, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Aquello que no tiene vida carece de la capacidad de hacer todo esto. Existen ciertas características que solo poseen los seres vivos y son las que se indican a continuación. Primero, los seres vivos se nutren. Segundo, los seres vivos respiran. Tercero, todos los seres vivos se desarrollan. Cuarto, los seres vivos se multiplican y reproducen otros seres vivos semejantes a ellos. Quinto, los seres vivos reaccionan a estímulos del medio ambiente como el frío, el calor, la humedad, la luz, el sonido, el olor y la presencia de otros seres vivos. También los seres vivos se adaptan a su medio ambiente y los seres vivos se mueven. Estas son las principales características de los seres vivos. Solo los organismos que pueden realizar todas estas funciones tienen vida. La materia inorgánica sin vida no realiza dichas funciones. Componentes de la naturaleza no vivos, como el agua, el aire, la tierra, la roca, el sol, los planetas y las estrellas, no se alimentan, no se reproducen, no reaccionan al ambiente como lo hacen las plantas, los animales y el ser humano. A lo que tiene vida se le llama organismo o ser vivo. A lo que no tiene vida se le conoce como objetos, cosas o componentes no vivos de la naturaleza. Mi capitán, le informo del hallazgo de un nuevo planeta. Se encuentra en el sistema solar y se hace llamar la Tierra. ¡Estupendo! ¿Y es bonito? ¿Sus habitantes parecen simpáticos? No lo sé, capitán. Solo soy una nave espacial. Bueno, disculpa. ¿Al menos has encontrado vida en él? Sí, capitán, pero la cantidad de seres vivos es tan grande que ha sido necesario hacer una clasificación. Qué interesante, Artemisa. Muéstramelo. Quizá este pueda ser un buen planeta para explorar. Como le decía mi capitán, en el planeta Tierra abundan los seres vivos. Por ello los hemos clasificado de dos maneras: por su número de células y por reinos. Por su número de células. Qué interesante, porque por lo que veo aquí, la célula es la unidad más pequeña que puede considerarse viva. Así es, capitán. Podemos dividir a los seres vivos en dos categorías: unicelulares, es decir, los que poseen una única célula, o pluricelulares, es decir, los que están formados por más de una célula. No lo termino de tener claro. ¿Podrías ponerme algún ejemplo? A la orden, mi capitán. Son organismos unicelulares, por ejemplo, las bacterias, los protozoos paramecios, las amebas o los ciliados. Y son organismos pluricelulares las plantas, los animales o los seres humanos, que por cierto tienen billones de células. ¡Fascinante! Ahora lo comprendo. Continúa, por favor. Como le decía, otra forma de clasificarlos es según los reinos. Existen el reino monera, el reino protoctista, el reino de los hongos, el reino de las plantas y el de los animales. ¡Cielo santo, Artemisa! Algunos de estos seres parecen criaturas espaciales realmente peligrosas.
No se preocupe, mi capitán. Voy a explicarle cada uno de estos grupos y verá cómo dejan de darle miedo. Miedo yo. En absoluto. Solo estaba sorprendido. Pero explica. Comenzamos con el reino Monera. Este reino comprende los seres vivos más sencillos que existen. Son unicelulares y sus células son procariotas. Lo forman las bacterias y las cianobacterias. Las bacterias, en concreto, son un grupo muy diverso de seres diminutos unicelulares y pueden ser cocos, como este que ve, o esporos bacterianos, diplococos, estreptococos, estafilococos, bacterias flageladas, espirilos, bacilos o vibrios. Y las cianobacterias son un grupo de moneras prácticamente idénticas a las bacterias, que se caracterizan por ser autótrofas y fabricar de sí mismas sus propios alimentos. Se encuentran en el mar, en las charcas y en el suelo húmedo. Pero, entonces, ¿estos seres son diminutos? Sí, mi capitán. En realidad, solo son visibles con el microscopio. Ah, estupendo. Sigue. Ahora ibas a hablarme de los protoctistas, ¿no es cierto? Así es. Este reino, de nombre tan complicado, está formado por seres con células eucariotas, es decir, que tienen núcleo y que no poseen tejidos ni órganos. Pertenecen a este reino seres tan diferentes como los protozoos y las algas. ¿Quiere ver algunos de ellos? Por supuesto, es muy interesante. Mire, aquí tenemos un paramecio, que es un protozoo. Y esto que ve ahora son algas. ¡Ah! ¡Qué asco! Sigue, anda. Vamos a ver si el reino de los hongos es más agradable. No sé si es más agradable. Lo que sí puedo decirle es que es un reino muy diverso. La gran mayoría de los seres que lo forman son pluricelulares y no tienen tejidos. Lo que es común a todos ellos es que se alimentan de restos de otros seres vivos. Es decir, son heterótrofos. A ver, dame ejemplos. Parece ser que siempre que se habla de hongos se piensa en las setas, pero es importante saber que estas no son más que una parte de un hongo mayor que se encuentra bajo tierra. Existen también hongos que perjudican al ser humano, como el pie de atleta, y otros que le son muy útiles, como el hongo de la penicilina. Curioso, ¿verdad? ¡Qué mundo tan rico! Desde luego, tenías razón. ¡Cuánta diversidad! Si esto le parece mucho, no imagina lo amplio que es el siguiente reino. Me refiero a las plantas. Existen miles de especies, pero todas son pluricelulares. Tienen raíz, tallo y hojas, y son de color verde debido a la clorofila, que les permite hacer la fotosíntesis para alimentarse. Estos seres son muy hermosos, Artemisa. Muéstrame más sobre este bello planeta. El último reino que existe es el reino de los animales. Todos los animales tienen células eucariotas y son seres heterótrofos. Hay tantos que hemos tenido que subdividirlos en dos grupos, los invertebrados y los vertebrados. ¿Y eso qué significa? Invertebrado significa que no posee huesos. Mire, por ejemplo, los moluscos, ¿ve? O los gusanos. Y los vertebrados son, como habrá deducido, los que sí que tienen huesos, como los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, entre los que se encuentran los seres humanos. Vaya, parece un buen lugar para descubrir, ¿no te parece? Desde luego. Aquí encontrará millones de seres diferentes habitando en el aire, en la tierra, en el agua, tanto en lo alto de las montañas como en las cimas de los océanos, en los desiertos, en las ciudades superpobladas, en las charcas lodosas. Vale, ya me hago una idea. Me has convencido, Artemisa. Pon rumbo a la Tierra y veamos de cerca todos esos seres que ya he aprendido a clasificar. Poniendo rumbo a la Tierra, mi capitán.